Saludos cordiales. Nuestro proyecto se basa en la comparación del rendimiento de un servidor de base de datos basado en SOC, FPGA y procesador ARM. Hoy en día, las nuevas tecnologías de almacenamiento emergentes tienen una gran aplicación para los sistemas de IoT. La ejecución de servidores de base de datos en placa de desarrollo como Raspberry o FPGA tiene un gran impacto en el rendimiento efectivo cuando se utilizan grandes cantidades de datos y se atienden solicitudes de muchos clientes al mismo tiempo. Para 2025, más de 30 mil millones de dispositivos IoT generarán aproximadamente 4,6 millones de gigabytes de datos por día. El crecimiento del número de dispositivos de IoT genera un gran volumen de datos, mientras que la infraestructura de ancho de banda tiene algunas limitaciones. Esto dificulta almacenar y procesar todos los datos de manera centralizada. Por esta razón existe una tendencia a cambiar de cloud computing a edge computing. Las soluciones perimetrales necesitan un acceso rápido a los datos para realizar el procesamiento local y los flujos de datos descentralizados, lo que se puede lograr mediante una base de datos perimetral, la cual permite a los desarrolladores implementar soluciones perimetrales rápidamente. Por otro lado, los sistemas embebidos permiten a los desarrolladores diseñar arquitecturas personalizadas utilizando recursos específicos de hardware y software, reduciendo el consumo de energía y aumentando la flexibilidad. Esto motiva a nuestra propuesta, que es diseñar e implementar un sistema embebido para monitorear un servidor de base de datos utilizando la placa TeraSIC D10 estándar que integra la tecnología FPGA y HPS basada en ARM. El sistema propuesto se implementó en dos placas de desarrollo, en una FPGA y en una Raspberry. Como se puede visualizar, aquí están las características de ambas tareas de desarrollo, entre las que destacan está la memoria RAM. La FPGA tiene 750 megas de RAM, mientras que la Raspberry 4 tiene 8 gigas de RAM. Otra característica importante es la arquitectura del procesador. La FPGA es quad-core y la Raspberry es Cortex A72. Y también es importante el número CPU que tiene el procesador, ya que la FPGA tiene 2 y la Raspberry Pi tiene 4. Entre las investigaciones relacionadas a nuestro trabajo, se han realizado algunas investigaciones sobre el rendimiento de un servidor de base de datos junto con el Linux integrado que se ejecuta en una tarjeta de FPGA para servir a varios clientes con un consumo de recursos óptimo. Por ejemplo, hay un trabajo en el que se hicieron pruebas comparativas con SQLite para evaluar el uso de FPGA junto con memorias híbridas como DRAM y PRAM para descargar el procesamiento al SSD. Y en este trabajo también los autores demostraron que su propuesta supera el enfoque basado en CPU. Varias aplicaciones de IoT también requieren la interacción entre periféricos con otros sistemas. mm, Se encontró un trabajo en el que los autores proponían una configuración en el que se encontraba la interacción entre el HPS, FPGA y otros periféricos como LEDs o interruptores. La FPGA tiene aplicaciones en sistemas donde se procesan cantidades considerables de datos con baja latencia. Y también hay investigaciones donde se describe la importancia de tener un nivel de latencia óptimo en un sistema de base de datos. Para la recolección de datos del sistema propuesto, se utilizaron sensores de humedad, de temperatura y de luz. El mismo sistema tiene nodos esclavos capaces de recopilar los valores sensados y luego enviarlos a un nodo gateway que está configurado en una Raspberry. La Raspberry reenvía estos datos en un formato JSON al backend, donde son reenviados al servidor de base de datos y son almacenados. Luego estos datos pueden ser monitoreados por una interfaz gráfica que permite al usuario visualizar los datos en tiempo real. Como es necesario analizar el rendimiento del servidor de base de datos de MySQL en la FPGA y poder compararlo con la Raspberry Pi 4, se realizaron un conjunto de pruebas en las que los datos se ejecutaban en el sistema operativo Ubuntu, esperando capturar el tiempo de respuesta, CPU
y RAM consumidos después de cada cliente, de la respuesta de cada cliente. Y para ello fue necesario el uso de MySQL Slack, que es una herramienta de benchmarking que permite medir el tiempo de respuesta en cada solicitud que realiza un cliente. Y con el fin de estimar el consumo de CPU y RAM, se usó un script con el que se capturaban dichos valores. Se realizaron múltiples solicitudes al cliente, al sistema que se ejecuta en Ubuntu 16 para tener una mejor estimación del consumo de CPU y RAM. El algoritmo mostrado en pantalla muestra las tareas ejecutadas por este script. Primero se inició el servicio de MySQL, asegurándose de tener en cuenta el consumo actual de CPU y RAM. Luego se iniciaron los procesos de solicitud al sistema de base de datos, simulando clientes mediante consultas. Los resultados de cada consulta se guardaban en un archivo de texto junto con su consumo de CPU y RAM. Finalmente se detuvieron los procesos de solicitud al sistema de base de datos y el servicio de MySQL. Luego se evaluó el rendimiento del sistema de base de datos a través de un algoritmo que ejecuta diferentes consultas de menor a mayor complejidad, tal como se muestra en la tabla de la derecha. Usando la herramienta MySQL Slab, se ejecutó 100 iteraciones para cada prueba, variando el número concurrente de clientes de 10 a 50, con un paso de incremento de 10 usuarios. Junto con el script de rendimiento por terminal, para simular clientes concurrentes, pudimos obtener el tiempo de respuesta, el uso de CPU y memoria para las diferentes consultas y el número de solicitudes, como se muestra en la siguiente diapositiva. Estos son los resultados obtenidos. La metodología propuesta para el desarrollo de nuestra propuesta consta de 4 etapas. La primera etapa corresponde a la adquisición de datos, que se realiza mediante dispositivos especializados ubicados dentro de un invernadero. La segunda etapa se centra en la instalación del servidor de la base de datos en el sistema integrado. Luego se realiza la configuración de la arquitectura, lo que permite que la FPGA sea cliente del servidor. Finalmente, la configuración del mismo servidor de base de datos se desarrolla en un sistema de propósito general. Se realizó un análisis comparativo del rendimiento del servidor de MySQL entre dos sistemas, es decir, uno con una arquitectura personalizada y otro con una arquitectura predefinida, que sería la RAFR. La arquitectura propuesta es un sistema integrado básico que incorpora en varios componentes, tales como el IDE del sistema, sistema de procesador duro ARIA 5, Synchron 5 y procesador NIOS 2, además del temporizador de intervalo Avalon, memoria en chip y conmutadores. Agregamos los bloques necesarios para la comunicación VGA una vez implementada la arquitectura especializada. Se pueden utilizar la memoria de diferentes periféricos como botones, LED e interruptores. Los primeros 3 conmutadores de la FPGA se utilizan para consultar el servidor de la base de datos y el último para mostrar los datos en la pantalla. Si uno de los 3 está activo, se ejecuta un archivo y devuelve los resultados de la solicitud de MySQL. Finalmente, estos resultados se almacenan en la memoria compartida entre FPGA y HPS y también se presentan en pantalla a través del protocolo VGA. Se ha propuesto utilizar los bloques básicos para una arquitectura en conjunto con controladores VGA para presentar información relevante en la pantalla. La FPGA tiene un bloque controlador para las señales de entrada de los interruptores llamado controlador PIO. Además, se agregaron bloques necesarios para el procesamiento de la información, por ejemplo, ID del sistema, temporizador interno, procesador NIOS y en memoria chip. El bloque de idea del sistema verifica que el programa ejecutable esté compilado con la imagen de hardware actual configurada en la FPGA. Por otro lado, el bloque temporizador interno controla los intervalos de tiempo de ejecución en el sistema. El bloque on-chip memory permite almacenar los datos, proporcionar control del flujo del sistema SOP Builder y funciona en conjunto con el bloque procesador NIOS 2.
Este último prepara las tramas de salida mediante protocolos VGA. El bloque del controlador VGA sincroniza la salida de los fotogramas para presentar correctamente los datos por medio de una pantalla conectada a VGA en el puerto respectivo. Para interrelacionar los bloques anteriores se utiliza el bloque Avalon Switch Fabric que proporciona comunicación entre bloques. En el lado del HPS, el bloque SD Card Socket representa un puerto de servidor Linux para el intercambio de información. Esto es controlado por el bloque controlador de tarjeta SD, que se comporta como un receptor de señal por el convertidor analógico digital. Estas señales son procesadas por el core, que es responsable de generar la resolución de pantalla y almacenar los datos detectados. El bloque Dual Core ARM Cortex A9 MP Core Processor se encarga del servidor de la base de datos y trabaja en conjunto con el controlador de tarjeta SD. En cuanto a los resultados obtenidos, en la tabla mostrada se muestra la comparación del tiempo de respuesta CPU y uso de memoria para los las cinco tipos de consultas utilizando ambas placas de desarrollo, considerando que un solo cliente realiza solicitudes al sistema de base de datos. De acuerdo a lo mostrado en la tabla de consultas, se puede observar que la FPGA mejora el tiempo de respuesta en comparación con la Raspberry Pi 4. Por otro lado, la Raspberry tiene un mejor rendimiento porque requiere menos memoria y CPU que el sistema en la FPGA. Con el trabajo desarrollado se puede concluir que la propuesta de una solución que usa una FPGA para ejecutar un servidor de base de datos de MySQL en Linux embebido, debido al hecho de que este dispositivo se puede usar en aplicaciones del mundo real que involucran sensores para medir parámetros ambientales con el uso de herramientas de evaluación comparativa. Se puede obtener un contraste del servicio que se ejecuta en una FPGA versus una Raspberry Pi 4. La FPGA como servidor de base de datos nos permite reducir el tiempo de respuesta de múltiples clientes que realizan solicitudes simultáneas al sistema gracias a su capacidad de hardware sin tener un uso excesivo de CPU y memoria, mientras que la Raspberry Pi requiere entre un 25 y 50% más que el tiempo de respuesta de la FPGA bajo las mismas condiciones. La arquitectura propuesta se puede aplicar para agregar el servidor de base de datos de borde e implementar algoritmos de control rápido e inteligentes con redes de sensores para agricultura de precisión. Aquí pueden visualizar el repositorio donde pueden encontrar todo el código de del sistema desarrollado. Y eso es todo. Gracias.